Pues sí, este es el título de nuestro trabajo, de nuestra conversación de esta noche, experiencia extracorpórea desde una perspectiva científica y espiritual. Y es producto del trabajo de equipo de Neuroscience News. Así que vamos a comenzar y aquí vamos a ver el resumen para que nos vayamos, ¿verdad? Ambientando con lo que vamos a ver. Las experiencias extracorporales, EEC, a menudo se descartan como alucinaciones o disfunciones cerebrales, pero un nuevo estudio da voz a quienes las han vivido. Mediante entrevistas exhaustivas, los participantes describieron sus experiencias extracorpóreas como vívidas, a menudo pacíficas e innegablemente reales, a veces más reales que la vida de vigilia. Si bien las explicaciones variaron, muchos se inclinaron por interpretaciones metafísicas. Mira que lo puse en rojo ahí, sugiriendo una conciencia expandida o no localizada. Estos hallazgos fomentan un diálogo científico más abierto e inclusivo sobre la conciencia y desafían las explicaciones neurológicas limitadas. Datos clave. Realidad percibida. Todos los participantes descubrieron sus experiencias extracorpóreas como auténticas y distintas de los sueños o alucinaciones. Interpretaciones que varían. Algunos citaron causas fisiológicas, pero muchos utilizaron conceptos metafísicos como conciencia universal y otros planos. Impacto potencial. Las experiencias extracorpóreas a menudo eran transformadoras, reducían el miedo a la muerte y provocaban cambios en la visión del mundo para experiencias frecuentes. Entonces, aquí le voy a dejar un videíto explicativo, un poquito corto, pero aquí va. Hola, bienvenidos a Arte en el Camino. Hoy vamos a hablar sobre el viaje astral o proyección extracorporal. Es un tema muy interesante que abordaremos desde la parte científica y cultural. Viajes astrales o experiencias extracorporales. Podemos definirlos como la experiencia donde salimos del cuerpo, sintiendo una sensación de ingravidez. Algunas personas manifiestan poder ir a lugares al instante, lugares que quedan a kilómetros de distancia. Pero ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Recuerdo un estudio de la física cuántica teórica que puede brindarnos luces científicas a este fenómeno. Cabe aclarar que soy un estudioso de la espiritualidad y la ciencia, que en estos momentos se están uniendo cada vez más que nunca. El principio de superposición cuántica propone que una partícula puede estar en dos lugares a la misma vez, es decir, la partícula puede existir en dos lugares al mismo tiempo. Todo depende de la mente que lo crea. Esto podría soportar la idea que nuestro cuerpo o una parte astral de él podría salir fuera del cuerpo material. Algo sumamente interesante con una base científica. Culturalmente podemos ver que desde la antigüedad la humanidad ha manifestado tener viajes astrales o experiencias extracorporales. En culturas o tribus antiguas, los sacerdotes o chamanes, por medio de cantos y bailes, podían acceder a mundos o estados de conciencia donde podían hablar con sus antepasados y entidades llamadas espíritus. En la actualidad, gracias al interés de muchas personas por estos temas, han aumentado los casos y descripciones de viajes astrales. Algunas técnicas como la respiración holotrópica, prácticas yógicas, han podido acceder al viaje astral. Sus experiencias son sorprendentes. Afirman que con el control de su mente pueden estar en lugares donde el tiempo simplemente no se manifiesta. Estas personas nos cuentan que se encuentran con entidades incorpóreas, que rebasan los niveles de inteligencia conocidos por nuestro raciocinio. Generalmente las descripciones del viaje astral son experiencias ricas en conocimiento. Muy bien, una vez que hemos escuchado, visto ese video, pues vamos a seguir con la investigación
Y después de eso, pues entonces detengo todo esto para que entremos en sala de conversación. La investigación nos dice que las experiencias extracorporales no encajan fácilmente en los marcos científicos tradicionales e invita a una nueva consideración de la posibilidad de una conciencia no local. Y eso es muy interesante, porque hace tiempo que los neurolingüistas, la gente que está bregando con neurociencia y filosofías antiguas, e inclusive están hablando de esa conciencia no local. Algunos informan que las experiencias extracorpóreas redujeron su miedo a la muerte y les brindaron una visión más relativa de las preocupaciones de la vida. El estudio, que incluyó entrevistas exhaustivas con 10 participantes que habían experimentado experiencias extracorpóreas fuera de contexto, cercanos a la muerte, tuvo como objetivo explorar cómo las personas interpretan esos momentos. Los investigadores incluyeron intencionalmente a personas contra excluyeron excluyeron intencionalmente a personas con trastornos mentales o neurológicos para centrarse en participantes sanos que experimentaron experiencias extracorpóreas espontáneamente o a través de estados meditativos o de calma. En general, los participantes percibieron sus experiencias como reales, a menudo más reales que la vida cotidiana. Las descripciones variaron ampliamente, desde flotar cerca del techo hasta viajar por ciudades o incluso a mundos sobrenaturales. Las emociones variaron desde la paz y la euforia hasta el miedo, especialmente en momentos en los que el regreso al cuerpo se sentía incierto. La mayoría de los participantes rechazaron la idea de que sus experiencias fueran alucinaciones o signos de disfunción. En cambio, muchos las percibieron como eventos profundos que ampliaron su comprensión de la realidad y de sí mismos. En definitiva, las experiencias extracorpóreas siguen siendo enigmáticas, pero este estudio sugiere que podrían contener pistas valiosas no solo sobre la percepción individual, sino sobre la naturaleza misma de la conciencia. Voy a parar aquí y vamos a conversar sobre lo que acabamos de ver y lo que acabamos de escuchar. Así que vamos a comenzar con Edison y después Janet. Buenas noches. A ver, les quiero comentar, pues para mí este es un tema que la verdad nunca lo he trabajado. En alguna oportunidad tuvimos la ocasión de hacer unos talleres que se llamaban Taller Conciencia Sensual de mi Ser. Y desde esos talleres me sorprendía mucho que la que hacía todo el tema de sofrología colocaba al pie, pues la gente se acostaba en sus esteras, llamémoslo de esa manera. Ella prendía las chimeneas, calefacciones, porque decía, pues, a través de llevar a las personas a ese estado, las personas salían de su cuerpo. Y a mí eso me dio como susto, porque yo dije, ¿qué tal que yo nunca lo hice? Pero yo le preguntaba a ella cómo, o sea, ¿qué sucede si una persona se pierde? Pierde la dirección y se mete en el cuerpo de otro. Entonces, eso a mí me generó como realmente como susto. Luego encontré experiencias que los neuropsicólogos llamaban el sueño azul, de personas que estaban dormidas, pero querían despertar y se veían a sí mismas, pero no podían despertar. Entonces, pues se hablaban de los sueños azules y la invitación era que la gente hiciera meditaciones, relajaciones, como para manejar eso, pero de ahí para allá no tengo más experiencia.
Gracias. Esa es la parte que vamos a ver al final. Déjame aprovechar a Xiomara antes de que se vaya, porque nos dijo que es que no iba a estar por media hora porque tiene un compromiso pendiente con ella misma por ahí. Vamos, Xiomara, ¿qué nos dice? Gracias, buenas noches a todos. Sí, yo empecé a tener ese tipo de experiencia desde los 13 años y la primera fue que yo me había muerto y había llegado a un lugar donde estaba Jesús recibiendo a las personas y todos estaban con él le daba una batola blanca para que se la pusieran. Y entonces cuando a mí me llegó el turno, él me dijo que no, que yo no estaba lista. Y entonces yo me puse a llorar y yo me desperté llorando en mi cama y mi mamá vino a preguntarme que qué me pasaba. Entonces yo le conté, pero fue una cosa tan viva que yo la sentí que fue increíble. Y luego ya en los años, cuando yo tenía los 20 y algo, pues empecé a tener esas experiencias de salir de mi cuerpo, ir a un sitio. Pero ahí fue cuando conocí a mi maestra de yoga y ella me dijo, pues ve al sitio y verifica si fue ahí donde fuiste. Y efectivamente podía verificarlo, con excepción de cuando iba a lugares que ya estaban fuera del país, que eran en otros países. Ujú. Pero veía cosas bien claras, que después podía confirmar cuando iba a los lugares. Esa es mi experiencia y no me dio miedo. Al principio me daba miedo, pero después no me dio miedo. Y no fueron significativos, pero no fue algo bueno, a lo largo del camino eso me llevó a buscar más en la parte espiritual y por eso estoy aquí hoy. Gracias, Gracias, Genaro. gracias, querida. Janet, ¿quiere comentar algo? No, ok. Entonces, Vivian Sierra, ¿puedes hablar hoy? Déjame ver. Sí, buenas noches a Ah, todos. qué bueno. Adelante. Sí puedo hablar, pero la verdad es que tampoco he tenido ninguna experiencia con el tema. Es muy interesante y pues lo sigo escuchando. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ok, Antonia, cuéntanos. Sí, una vez tuve, ah, no sé si se puede como que poner en ese contexto. Una vez estaba en una reunión, era una- y había un seminario que estaban presentando a un señor a una charla cuando estamos en el cuarto piso y a la hora del lunch bajamos a comer en el restaurante abajo. Estábamos cada quien servía su comida, pagaba y se sentaba en la mesa. Habíamos 4 personas. Cuando estábamos los 4 en la mesa, yo quedé como en una esquina, pero pegada había otra gente delante de mí. De un momento a otro, yo estoy sentada y yo me vi por encima de la mesa. Cuando como que me estaba como elevada y caí. Como que caí, me asusté y caí. Y dije, Ujú. ¡plau! Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, no, nada. Pero fue que yo vi que alguien de la mesa no había pagado el lunch. Oh, ¿Entiendes? Entonces me dio miedo, porque yo decía, pero si estamos en un sitio que de espiritualidad esa cosa, ¿cómo hace eso? Entonces, como yo vi eso, yo me sentí cuando me caí en la silla. ¡Plas! te saliste de la experiencia por estar pendiente al que no pagó. No, no, pero que yo no estaba en la experiencia, porque parece que fue para eso, Oh, ok, ya entendí. ¿entiendes? Ya. Para eso yo pensé, ¿cómo va a ser? Y Wow. otras veces sí me ha dado que estoy con gente, conversando con personas, y hablando con ellos, yo puedo ver la película de esa persona. Como estamos hablando, esa persona está hablando, y como que yo veo como si fuera una película, la película de antes, Mm, y puedo ver y la vida pasada de esa persona. Pero no como ver, sino como, es algo como bien extraño. Ya yo lo he dejado por contado y trato de no acercarme mucho a la gente, no quiero saber de nada de nadie. muy bien, gracias, Antonia. Ok, Betty, cuéntanos. Yo como que tampoco tengo nada especial que compartir en este sentido. Ok, Voy a escucharlo. muy bien, gracias.
Juan Perea. Estoy en las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones. Pues bien, mire, eh, cuando llegó el boom de la parapsicología, yo siempre fui muy metido en todas las cosas que eran extrañas. Yo comencé a estudiar y comencé a estudiar los asuntos de los viajes en astrales. Y sí, uno lo puede hacer realmente conscientemente de lo que está haciendo. No aprendí en un seminario especial con la que cogí un taller con José Silva y su gente, de que él nos decía de que no había forma de quedarse por ningún sitio, porque nosotros lo que hacíamos era una proyección mental. Entonces, yo recuerdo que yo vivía en un ingenio azucarero, la mamá de mi hija mayor vivía en la ciudad, que era bueno, un buen trecho, ¿no? Y pues yo ese día quise probar. Me quedé en mi casa y comencé a hacer mi ejercicio de meditación, de relajación bien profunda. Y cuando estaba bien profundo, yo comencé paso por paso a imaginar cómo yo llegaba allí. Que iba en un vehículo, todo lo que veía en las carreteras, todo lo que veía en el camino, que el cañaveral, que los corrales de las vacas, todo el camino que el carro recorría para yo llegar a la casa. Una vez que estaba en la casa, que ellos tenían una tienda enorme ahí en la avenida Duarte, yo me paro al frente de la casa, veo bien con todo detalle la entrada de la casa, entro. Ella estaba acostada, con la niña estaba durmiendo, el del alba tenía, qué sé yo, tenía meses nada más. Y yo siempre iba ese día a ver a la niña. Y entonces me acerco a la mamá y le digo, mira, yo no voy a poder llegar hoy a ver a la niña porque estaba haciendo algo. Y me acordé que una de las cosas que nos decían en el entrenamiento que yo había leído es que si tú podías ver una luz en el sitio donde estaba, podías estar seguro que estaba ahí, que si una persona te escuchaba o agarraba lo que estaba diciendo a nivel mental y después te lo repetía, tú podías asegurarte de que estaba ahí. Pues así pasó. Cuando llegó la vez que llegué allá a ver a la niña, me dice la mamá, mira, tú sabes que yo me recosté a tal hora y tuve un sueño de que tú estabas ahí parado y que me dijiste esto y aquello. Digo, sí funcionó la cosa. Entonces sí, en ese tiempo yo no tuve miedo nunca de hacerlo porque entendía de que no era ninguna cosa peligrosa, aunque en ese tiempo y todavía lo que dicen algunas personas que nosotros nos vamos y tenemos un hilo de plata que nos acompaña en la medida que estamos fuera del cuerpo y que ese hilo es el que nos hace regresar. Definitivamente hay personas que dicen que han tenido problemas para regresar porque a veces hay problemas con lo que le llaman la parálisis del sueño, que a veces cuando hacemos meditaciones profundas o estamos dormidos y tenemos esa parálisis del sueño nos da brega regresar nosotros mismos a despertarnos, pero no tiene nada que ver con las proyecciones en astrales que son dirigidas y que son aprendidas de una forma diferente. Recuerden bien, la mente siempre nos da lo que esperamos. Edison dice muy claro, no lo hice porque le tenía miedo. Y cuando uno tiene miedo, no debe hacer las cosas. Un curso que yo tomé, que tenía que aprender a utilizar la tabla, la ouija y el péndulo, y que justamente fue con José Silva y la plana mayor que se quedaba en esa clase. Y yo le pregunté a una instructora que era muy cercana a José en esa época, Wanda Morris. Digo, Wanda, porque yo le tenía un poquito de respeto a la tabla, a la Ouija. Y le pregunto, eh, Wanda, explícame una cosa. La mayor parte de la gente dice que cuando uno trabaja con esta cosa pueden entrar espíritus malignos hacia uno, que uno abre un portal y pueden pasar cosas que no son buenas. Y ella me dice, mira, Genaro, lo que sucede es lo que tú esperas. Si tú vas a hacer este ejercicio pensando que eso puede pasar, así va a ser. Pero lo que quiero que recuerdes es que lo que mueve esa, ese puntero es tu propio psiquismo. Aquí no hay nada de espíritu. Es tu psiquis, tu mente la que mueve estas cosas.
Digo, ok. Entonces, con esa tranquilidad y con la experiencia que ella tiene, pues entonces lo hice sin ningún problema y resultó maravilloso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que lo que nosotros ponemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, es lo que se va a manifestar. La gente que usa la tabla, la ouija, o usa los péndulos y todas esas cosas con la intención de comunicarse con espíritus del más allá, puede que lo haga porque nosotros estamos creando totalmente siempre con nuestras mentes las experiencias que vamos a tener. Así que dicho esto, ¿algún otro comentario? Siéntese libre de conversar. Bien, entonces, una vez le voy a comentar otra. Estaba Cuando yo tomé mi primer curso del método Silva, yo no sabía cómo relajar, o sea, yo había hecho relajación espontánea yo mismo, pero no había hecho algo ordenado. Y cuando comencé a hacer el curso, las primeras fases, de repente yo estaba sentado en una silla con brazos y de repente yo sentí que me estaba elevando. Y yo digo, wow, ¿qué? Dije yo, me estoy levitando. Pero abrí los ojos y me di cuenta de que no estaba levitando, era mi mente, mi imaginación. Me sentí tan relajado, tan liviano, que me sentí como si me estuviera saliendo de allí. Después, en muchas ocasiones, creo que estaba conversando estos días con alguien, estaba hablando de esto. En muchas ocasiones he estado, a veces voy caminando por algún sitio y de repente siento como si fuera a despegar. Inclusive algunas veces cuando me acuesto, tengo una sensación de que me voy como que me voy a salir del cuerpo, ¿verdad? Pero como le digo, son cosas que en la medida en que uno practica mucha relajación, para hacerlo se necesita hacer meditaciones muy profundas. Y quería preguntarle a Juan, ¿qué es la respiración holotrópica? ¿Qué es la qué? La respiración holotrópica. Eso hay que preguntárselo a San Google. Yes. Y Edison, ¿tú qué me dices qué es? ¿Tú la conoces? Porque estoy mirando ahora aquí eso de que habla de la respiración holotrópica, pero yo no sé qué es. ¿Tiene alguna idea, Edison? No, 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 no. Ah, pues vamos a No, señor. googlearla. Genaro, Sí, espérame, yo creo que tiene que ver, me iba a quedar callada, pero no me pude quedar callada. qué bueno. Creo, porque casualmente era la pregunta que iba a hacer. Yo conozco lo que se llama el breathwork Ok, y que pues traducido es trabajo de respiración, pero es una respiración consciente que supuestamente por un determinado tiempo ok. tú puedes acceder a altos niveles de conciencia. Entonces, y no sé si Uy, esa misma respiración que tú estás preguntando es lo mismo, o sea, que sí, de pronto ahora lo googleamos. sí, Pero mi es eso. pregunta era, y mi pregunta, es esa, ok. Y mi pregunta era, ¿qué diferencia habrá? Que casualmente ya lo iba a hacer Google, porque sí tengo experiencia del breathwork y creo que en algún momento lo he comentado. Ujú. Sí me pasó solamente una vez, tuve pero no he podido saber la diferencia. Pues no le he puesto atención en realidad la diferencia entre viaje astral y el breathwork. Em, Porque yo tengo la experiencia del breathwork. Ok. La Fue muy interesante. El breathwork Ujú. justamente es para eso, para facilitar la experiencia extracorporal, para poder proyectar la mente fuera. Y mira lo que dice el señor Google. La respiración holotrópica busca desactivar el cerebro pensante de la persona o del paciente para que pueda expresar los traumas que no sabe reconocer ni verbalizar. Es decir, que lo que hace es que va a desactivar el cerebro pensante. ¿Cuál es el cerebro pensante? El hemisferio izquierdo del cerebro, ¿verdad? Y todo su parafernalia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la meditación profunda de todas formas? Lo que hacemos es, recordamos que el cerebro izquierdo de nosotros es el cerebro que nos conecta con el mundo físico, con este mundo tridimensional.
el cerebro derecho nos conecta con la parte espiritual, con lo que es infinito, con todo lo que es espiritual, todo lo que es artístico, o sea, todas esas manifestaciones espirituales y artísticas provienen del trabajo del cerebro derecho. Entonces, como sabemos que tenemos el cuerpo calloso, que es el que hace el enlace entre los dos cerebros, cuando el artista percibe en su mente un arte, por ejemplo, para construir un edificio, un cuadro, una pintura o una literatura, siente la inspiración, la trae con el cerebro derecho, pasa al cerebro izquierdo y entonces ahí ya cuando viene tu mano, agarra tu lápiz o la maquinilla o la computadora, lo que sea, y escribe, o agarra el caballete y comienza a pintar o a modelar la arcilla o el mármol, lo que sea. Pero la idea principal del arte viene de esa conexión con la parte con el cerebro derecho. Gracias, 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 Olga, porque Gen- realmente estás en la cosa. Es bueno, Genaro, sí, quiero hacer un comentario. Es cómo que no. cuando se habla de la respiración holotrópica, es una técnica de respiración profunda e Ujú, intensa desarrollada más o menos en los años 70. ujú, Está diseñada para inducir estados no ordinarios de conciencia con fines correcto, terapéuticos de autoconocimiento y sanación emocional. correcto. Pero me llama la atención es que puede realizarse, ay, espera que me salí de aquí, puede realizarse en entornos seguros y con un proceso que va generalmente de 1 a 3 horas. El propósito es acceder inconscientemente para liberar traumas, bloqueos emocionales o acceder a experiencias de tipo transpersonal, Correcto. sentimientos de unidad. Y los Ujú, fundamentos teóricos está basada en la psicología transpersonal, inspirada en prácticas antiguas de respiración e integra experiencias similares e inducidas por psicodélicos, pero sin un uso de sustancias. correcto. Gracias. Realmente eso es lo que hacemos normalmente sin ponerle nombre cuando entramos en meditación profunda. A veces quizás no tenga la sensación de salir del cuerpo, pero hay una sensación de liviandad muchas veces, de que te sientes muy liviano, muy ligero. Otras veces puedes sentirte muy pesado, muy pegado al sitio donde estás. Todo depende de muchas cosas, pero realmente ese tipo de respiración lo que hace justamente eso, que nos desconecta de la parte pensante y podemos entrar a trabajar con diferentes tipos de cosas. Y Genaro, una pregunta. sí. Eh, Cuando uno trabaja desde la psicología transpersonal, estados alterados de conciencia a través, por ejemplo, del yagé, que las personas, pues yo nunca lo he hecho, Ujú. pero que las personas que consumen yagé, que lo llevan a tener ese tipo de experiencias, mm, pintan, escriben, desarrollan unas experiencias maravillosas. Así es. Es justamente por eso, porque se liberan, eh, pueden traspasar los límites normales de su conciencia, porque acuérdate que nosotros no hacemos más cosas por los límites que tenemos. Aprendimos a estar limitados, encajados en un tipo de pensamiento. Ese tipo de sustancias lo que hacen es lo que hace el sistema de respiración holotrópica sin drogas, porque también lo puede conseguir con el uso de la ayahuasca y diferentes tipos de medicaciones, inclusive medicamentos que le dan a la gente regulares pueden producir en algún momento ese tipo de situaciones. Y realmente lo que pasa es que al liberarnos de los límites de la conciencia normal, entonces traspasamos esas barreras y podemos convertirnos en artistas, hablar otros idiomas y facilita muchas cosas. En los años de que los hippies tuvieron el boom de los años de los hippies, acuérdate que se hicieron unas manifestaciones artísticas tremendas, tanto en el arte, en la pintura, en la escultura, en la música, y ellos se daban un pase con el LSD y se iban a otras dimensiones y a otros planetas y todo ese tipo de cosas. Entonces, es realmente porque nosotros
Y ya sabemos lo que la física cuántica nos está diciendo, ¿verdad? De que somos energía, de que somos vibración y cuando vibramos en una frecuencia, pues vamos a colocarnos en una banda de frecuencia similar que va a producir un efecto. Entonces, realmente, cada día estoy yo más maravillado con la creación que somos, porque tenemos tantas cosas, tantas posibilidades y nos hemos limitado tanto por la educación que recibimos, por la cultura, pero realmente somos hechos a imagen y semejanza del creador del universo. Cada día estoy más seguro de eso. Gracias, Edison. ¿Quería comentar algo, Betty, ahora? No, no, Ah, bueno. no. Bien, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo a la luz de lo que hemos conversado ahora? ¿Alguno de ustedes ha tomado ayahuasca alguna vez o o los hongos, alguna cosa de esa? ¿No? No, pero estoy curiosa. Yo No, tampoco. no, todavía no. Magnolia, no, el otro no lo he probado tampoco. No. Yo quisiera probar alguna cosa de estas, pero tendría que ser con un experto original Sí, sitio, claro. porque hay Es muchos que está charlatanes que eso. andan viajando, que están Sí, diciendo que sí, traen ayahuasca, que traen esto, que traen lo otro, y yo sí, así no voy. Si yo voy, por ejemplo, sí. allá yo sé que en Perú hay un médico norteamericano que tiene un sitio muy, con los especi- taitas. sí, que hace unos trabajos tremendos ahí. Pero que no es una cosa a la ligera, tú tienes que irte y pasarte por lo menos 10 días allí, porque tienes Sí, que hacer una preparación sí, especial sí. para después darte Sí, esto. Entonces, y es supervisado por médicos, que es muy importante. claro. Entonces, son experiencias, ¿verdad? Que, bueno, Así podemos es. trabajarla y realmente lo más importante es reconocer, y yo estoy cada vez más de acuerdo, que la conciencia de nosotros no está en nuestro cuerpo, no está en nuestro cerebro, que el cerebro de nosotros lo que es simplemente un mediador, un receptor entre esa conciencia y la parte física que nosotros estamos manifestando. O sea que hay muchas posibilidades de que podamos tener muchas experiencias. Perdóneme que le hable mucho del método Silva, pero allá hacíamos proyecciones mentales a los diferentes reinos de la materia, a los minerales, a las plantas, a los animales y hasta las mismas personas. Entonces, y eso se hacía con conciencia. Y era una cuestión daba unos resultados extraordinarios. Juanito, te decidiste, gracias. No, Adelante. no, solamente que yo creo que escuché a Joe Dispensa que él habla que a través de unas meditaciones se puede llegar a esos estados sin necesidad de tomar sustancias de afuera. Correcto, así Sí. es. Así es, cuando yo lo hice no tomé ninguna sustancia y cada vez que hago meditaciones profundas, pues yo nunca, imagínate que aquí tengo un bar lleno de bebida y no tomo porque no me gusta. Yo soy una persona de mucho control, me gusta sentirme muy en control de mí mismo. Entonces, cuando uno se pone a merced de una sustancia, uno realmente nunca sabe qué puede pasar. Entonces, si tenemos el método para poderlo hacer, que voy a pasar ahora, que veamos los métodos rapidito, para que no nos quedemos en el aire. Pues entonces, comparto pantalla de nuevo si no hay nada más que agregar. Técnica para inducir las experiencias extracorpóreas. Primero, ya lo saben, lo hablamos anteriormente, meditación profunda. Focalizar la mente en un estado de relajación extrema puede facilitar la sensación de separación del cuerpo, que eso ya hablamos que la podemos conseguir con el trabajo de respiración o respiración holotrópica. Visualización guiada. Imaginar vívidamente que uno está flotando fuera de su cuerpo puede ayudar a inducir la experiencia. Yo le diría a cualquier persona que vaya a comenzar con esto, que trabaje con una persona que está entrenada o que lo preacondicione para regresarlo si en algún momento se siente temeroso o por cualquier situación. Y, y de esa manera, pues entonces tiene un voto de seguridad. Una cosa que mencionó Edinson, que es importante tenerla en cuenta, hacerlo en un lugar seguro, donde,
nadie lo vaya a interrumpir, sino que usted pueda hacer ese trabajo con una mente completamente relajada y tranquila, que puede usar su capacidad de visualización y de imaginación a voluntad para tener la experiencia. Entonces, también las técnicas de respiración que ya hablamos, controlar la respiración y alcanzar un estado de calma profunda puede favorecer la desconexión de la percepción física. Me encanta esto que dice aquí. Puede favorecer la desconexión de la percepción física. El método de la madrugada. Algunas personas intentan inducir una experiencia extracorpórea al despertarse en la madrugada y volver a dormirse con la intención de salir del cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros nos despertamos en la madrugada, todavía nuestro cerebro está produciendo frecuencia alfa o posiblemente delta. O sea que estamos en un estado de somnolencia. Entonces ahí es mucho más fácil ya poder uno hacer ese ejercicio. En conclusión, las experiencias extracorporales han sido estudiadas tanto desde una perspectiva científica como espiritual. Mientras que algunos investigadores las relacionan con estado alterado del cerebro, otras tradiciones las interpretan como evidencia de la existencia del alma o dimensiones más allá de la vida física. Y estos son los créditos del estudio. Entonces, mi gente, aquí estamos de nuevo. Si hay algún comentario para finalizar, estamos listos para escuchar. Genaro, Sí. más que un comentario es una pregunta. Ujú, Mi mamá, la muerte de mi mamá me, me partió todo el concepto que yo tenía de linealidad de la vida. ujú, Eso hizo que en algún momento hablara con un amigo que él es psicólogo y me hizo una técnica de hipnosis. Pero esa hipnosis, no, pues yo me la imaginaba ya con el péndulo y eso como salen los dibujos animados. Eso es teatro, sí. Sí, pero el tipo utilizó eso de la respiración, la música, los colores de del sitio Ujú, y me fue llevando a una respiración profunda, pero muy profunda, a tal punto que hubo un momento que yo no quería volver, o sea, volver a la realidad. sí, sí. Y tuve la oportunidad de llevarme a esa experiencia, la disfruté profundamente y estaba orientada a hacer sanación interior del pasado y Ujú, de la relación que había tenido con mi mamá. ujú. Entonces ahora lo que usted dice, pues me hace pensar que esa Que, es una que sí, experiencia. que sí lo hiciste. Sí, claro, Lo que pasa es que no le había puesto nombre. sí, claro. Entonces, gracias, Edison. Sí, realmente hay experiencias en la vida que nos marcan, nos marcan nuevos rumbos, nuevas perspectivas. La hipnosis ha sido muy desacreditada porque tú sabes que siempre se hacía hipnosis de teatro, que ponían a la gente a cantar como gallo, como gallina, y todo ese tipo de cosas, y que se quedaban tiesos, y eso es parte de. Pero la hipnosis, cuando una persona seria te conduce a una hipnosis, tú lo que estás haciendo es dándole a esa persona un permiso para que te guíe a una experiencia. Pero eso tiene que ser una persona que uno confíe en ella. Entonces tú confías, te dejas guiar y tú comienzas a experimentar cosas tremendas y maravillosas. Yo me he dejado guiar mucho en hipnosis y a veces me la hago yo mismo. Hace tiempo que no me hago una yo mismo, pero sigo trabajando porque realmente es posible. Y solamente en esos estados alterados de conciencia, como le llaman, es que se pueden hacer grandes cambios y reprogramaciones mentales. Es de la única forma. Yo esa timidez extrema que tenía, la única forma que la pude lograr sacar de mi cuerpo, de mi mente, fue cuando practiqué con mucha intensidad y por muchos días, varias veces, la técnica del espejo de la mente, de
del curso del método Silva. El espejo de la mente me dio a mí las posibilidades de yo visualizarme, de yo verme hablando en público, tranquilo, relajado y hablando con mucha gente al mismo tiempo, un auditorio grande. Porque yo daba clases siempre a muchachos, a los niños, que era nervioso que llegaba hecho pedacitos a mi casa. Pero cuando yo hice además de eso, una timidez extrema para acercarme a otras personas y conocer a las personas. Cuando comencé a hacer ese trabajo, hubo un parteaguas, y por eso cuando yo tuve esa experiencia de que yo pude liberarme porque andaba preso, libre, yo andaba en una cárcel. Entonces, cuando yo pude liberarme de eso, yo dije, esto yo tengo que enseñárselo a la gente. Y por eso fue que yo decidí, tan pronto vine aquí a Estados Unidos, irme a Texas a hacerme facilitador de los cursos de Silva, porque realmente para mí fue una experiencia muy, muy significativa. Y señores, hay muchas cosas más que aprender. Lo único, el objetivo de esta conversación de este día es que usted piense si le sirve, si puede buscar más información, si puede practicarlo, si puede hablar con algunas otras personas. Mucha gente no habla de esto porque no, este está loco o está haciendo cosas raras. Entonces se quedan, tú sabes, no comparten sus experiencias. Pero realmente es muy sanador y es un vehículo para nosotros poder establecer estar más centrados física y mentalmente. Pues, señores, si no hay más nada, aquí nos decimos chao. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, Genaro. Gracias, Feliz Genaro. noche, Gracias, gracias. Genaro. Gracias a todos. Gracias. A todos. Fue Sí, ilustrativo. Muy bien, gracias por todo. Muy Bendiciones. bien, a los Tony. jóvenes.